Ya que conocemos las formas básicas en las que se realizan las derivadas de expresiones algebraicas, esto es x a la n, u a la n, u por v y u entre v, así como la regla de la cadena, nos podemos aventurar a resolver las funciones trascendentes, tales como son las exponenciales, los logaritmos, las funciones trigonométricas y sus trigonométricas inversas. Vamos a comenzar con las derivadas de funciones exponenciales, aclarando que todas las derivadas de las funciones trascendentes se utiliza la regla de la cadena. Para poder llegar a estas expresiones, a las derivadas de las funciones trascendentes, especialmente las exponenciales en este caso, se utilizan límites especiales para poder resolverlos. No nos vamos a dedicar a ello, solamente vamos a poner las fórmulas de derivación. Solo analizaremos dos en esta ocasión. La derivada con respecto a x de a la u es igual a la u multiplicado por el logaritmo natural de a, que multiplica a la derivada de u con respecto a x. Y la otra fórmula es la derivada con respecto a x de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Teniendo en cuenta que considerando que u es una función de x, considerando también que a es una constante que pertenece a los números reales y e también es una constante. Lo que pasa es que e es el número neperiano que tiene un valor de 2.71, 82, 81 y bueno, ahí continúa el número. Es una constante muy famosa utilizada en ingenierías. Bien, con estas dos fórmulas vamos a resolver entonces algunas derivadas, las cuales de hecho son muy sencillas, ya que solamente hay que identificar la forma que tiene y obtener la derivada de u. Bien, la primera de ellas, y solamente es para ver cómo funciona esta fórmula, es y igual a 10 a la 4x. Bien, si nos damos cuenta, este 10 es la constante, es igual a nuestra a. Podemos ir aquí escribiendo los elementos. Nuestra a es igual a 10. Nuestra u, que es la potencia a la cual está elevado la constante, es igual a 4x. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual a 4. Así que el resultado solamente depende de acomodar los términos. La derivada de y con respecto a x es igual a... ya ven que en esta ocasión la fórmula nos dice a la u multiplicado por el logaritmo natural de a por la derivada. Pero en esos ejercicios hay que ser muy cuidadosos al momento de que acomodamos los términos, porque a veces alguien que no tiene tanta experiencia al leer expresiones donde se juntan funciones trascendentes con expresiones algebraicas, se les puede dificultar. Yo procuraré entonces poner siempre las formas algebraicas y después las trascendentes. Esto es, aunque yo ya sé que tiene que decir 10 a la 4x multiplicada por el logaritmo natural de 10 multiplicado por 4, esta parte puede causar confusión porque uno puede pensar que 10 por 4 es 40 y el resultado es logaritmo natural de 40. Así que mejor opto por poner el 4 al inicio, logaritmo natural de 10. Entonces aquí ya se interpreta de otra manera. Y esto se multiplica por 10 a la 4x. Podríamos escribirlo de otra forma para que no nos causara confusión. 4 por 10 a la 4x por el logaritmo natural de 10. Todas las formas son correctas, pero depende mucho de la interpretación que tenga quien lo lee. Para mi gusto, esa sería la manera adecuada de expresarlo. Considerando, ¿no?, que el punto indica que es el logaritmo natural de 10 multiplica además a esta expresión. Bueno, si continuamos ahora con un ejemplo que tenga que ver con la segunda fórmula, podemos considerar y
igual a e a la 3x. Aquí si se dan cuenta mi fórmula tiene la e, así que nos corresponderá la segunda y solo debemos identificar a u. Aquí voy a poner un espacio para que se diferencie. Bien, solamente identificamos a nuestra u, que en este caso es 3x, por lo tanto su derivada con respecto a x es igual a 3. Por lo tanto nuestra derivada de e a la 3x es igual a e a la u por la derivada de u. Pero como les digo, voy a procurar primero poner todo lo algebraico, que sería 3, que multiplica a e a la u, en este caso es 3x. Bien, podemos resolver otro ejemplo. Y igual a e a la x al cuadrado. De nuevo nos damos cuenta que vamos a utilizar esta fórmula. Ubicamos a nuestra u, que es x al cuadrado, y su derivada, recordando las fórmulas de derivación para expresiones algebraicas, x a la n, pues es n veces, o sea 2, por x a la n menos 1. Así que el resultado es y igual a du. Dijimos que primero vamos a poner los algebraicos, 2x multiplicado por e a la x al cuadrado. Y entonces en nuestra potencia puede existir cualquier expresión que deseemos. Si podemos derivarla, entonces se puede agregar. Y también podemos combinar algunas fórmulas que ya analizamos en videos anteriores, tales como la derivada de x por e a la x. Bien, si ustedes se dan cuenta que hay una combinación de funciones, tenemos la función que es una algebraica y una función que es la trascendente, e a la x, y tenemos entonces una multiplicación. Recordando la fórmula de multiplicación, la derivada de u por v con respecto a x es igual a u por la derivada de v con respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x. Entonces lo único que necesitamos es saber quién es u y quién es v. Obviamente este ejercicio es muy sencillo y solamente es didáctico para que sepan operar las fórmulas que les estoy mostrando. Así que ubicamos a nuestra u, que en este caso es x. Su derivada es, la derivada de x es 1. Ubicamos a v, que es e a la x. Así que su derivada pues es e a la x por la derivada de u. Nos damos cuenta aquí que nuestra u es x, por lo tanto su derivada es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de e a la x es 1 por e a la x, o sea, e a la x. Así que nuestra expresión es correspondiente a la derivada de la función que nosotros queríamos, es igual a u por la derivada de b, de acuerdo a la forma, x e a la x, más v por la derivada de u, más e a la x. Ya que e a la x es factor común, podemos factorizar en x más 1 multiplicado por e a la x. La dificultad entonces de estas derivadas implica si es que hay combinaciones de algunas estructuras que ya conocemos de los videos que expliqué anteriormente.